Muy buenas noches a todos los presentes. Quiero darle la bienvenida desde la Universidad de Investigación e Innovación de México, UICS. Soy el ingeniero Jorge Castrillón, director de Marketing Educativo y Expansión Internacional, y de esta noche seré el moderador de este evento eh, que pertenece al primer ciclo de conferencias internacionales WIC 2023 y que organiza la red Alumni Futuro Value Global, ¿sí? Para los que no me conocen, una breve semblanza de mi persona. Jorge Castrillón es ingeniero industrial recibido de la Universidad de Buenos Aires, conferencista internacional en estrategias de marketing y publicidad. Sus primeros años de carrera transcurrieron en ventas y marketing de las principales compañías de consumo masivo de Venezuela y Argentina. Durante la primera década de este siglo, su carrera profesional transcurrió como gerente general y CEO de las principales agencias de publicidad y de empresas de comunicaciones de marketing de Argentina. Es founder y CEO de Génesis Marketing Educativo y actualmente director de Marketing Educativo y Expansión Internacional de U Global Core y director de la red Alumni Futuro. Muy bien. Para aquellos que no conocen la universidad, una breve, reseña de lo que sería su génesis, y lo mejor para hacerlo es este video que le voy a mostrar de 30 Universidad de Investigación e Innovación de México, UICS, la Universidad del Futuro. Nuestra universidad nace en función de una necesidad de los mercados que tiene que ver de enfrentarse a cambios exponenciales y ante una prácticamente parálisis de lo que sería la universidad tradicional. Por eso nace UICS con este ADN. Este ADN que nos dice que somos una universidad que piensa en la innovación como recurso inagotable y que rechaza el rol pasivo y elige ser parte de las soluciones que ayuden a resolver los problemas sociales y ambientales de nuestro entorno, buscando el mismo comportamiento en nuestros estudiantes. Uno de nuestros conceptos es que somos una comunidad de hacedores y queremos que nuestros estudiantes también trabajen en ese camino, ya que prácticamente el mundo está lleno de ideas, pero está faltando aquellos que las hacen, los hacedores. Y en la segunda parte de nuestro ADN, reconocemos que desconocemos el futuro. Hace muy breve hemos tenido dos charlas muy interesantes sobre el futuro, sobre el umbral cuántico, sobre la sociedad cuántica que vamos a enfrentar, sobre todo lo que está pasando en el planeta, ¿sí? Y tenemos que reconocer que no sabemos el futuro, pero sabemos la importancia que tienen y tendrán las habilidades emergentes como la creatividad, el pensamiento crítico, la gestión de lo impredecible y las habilidades no cognitivas para desarrollar cualquier trabajo. Y eso es lo que nos centramos, dos conceptos: habilidades emergentes que preparen ¿para qué? Para desarrollar cualquier trabajo. Por eso decimos de alguna manera que UICS somos una puerta al futuro. Nosotros tenemos cuatro doctorados en nuestros programas académicos: el doctorado en Educación e Innovación, el doctorado en Dirección de Proyectos, el doctorado en Economía y Finanzas, el doctorado en Administración de Empresas, la maestría en Educación y Tecnología Digital y una nueva maestría que es la maestría en Gerencia Hospitalaria. De alguna manera, lo que hablábamos antes en cuanto al ADN, ese es un poco el gran sentido que tiene la red Alumni, en la cual estamos organizando todo este ciclo de eventos, donde tenemos una serie de programas que prácticamente están enfocadas en el empoderamiento personal de nuestros alumnos y de aquellos que quieren participar dentro de la red Alumni, para poder enfrentar cómo se debe hacer estas nuevas profesiones del futuro. Para eso tenemos, por ejemplo, las masterclass, que son
conversatorios de 4 o 5 personas, o 5 profesionales, perdón, donde discuten sobre un tema determinado, el ciclo Pensadores del Futuro, donde invitamos a futurólogos a hablar sobre lo que se viene. Dentro de poco tenemos una conferencia muy interesante, más que una conferencia, un conversatorio, con Carlos García, que es un gran profesional, y vamos a hablar sobre neurobusiness, sobre lo que sería la neurociencia aplicada a los negocios. Estamos desarrollando muy en breve el censo de empleabilidad junto con la red de líderes de tomadores de talento de Colombia, para poder generar en toda Latinoamérica un censo de empleabilidad, para que ustedes puedan, de alguna manera, todos los miembros de nuestra red alumni, saber dónde están parados en cuanto a salario, salario emocional, y todo lo que implica las necesidades de una red de trabajo. También trabajamos con la familia. Para nosotros la familia es muy importante, por eso le invitamos a nuestros actos de bienvenida. Todos los que son alumnos acá ya lo saben, y han concurrido muchos de ellos, prácticamente el 60% participa con su familia. Y desarrollamos actividades como las Olimpiadas, que es un juego de cultura general para que compitan familias contra familias de toda Latinoamérica en un juego de cultura general. O, por ejemplo, la cápsula del tiempo, que es un taller de sueños, donde prácticamente trabajamos con las familias para poder desarrollar el sueño a largo plazo. Tenemos el programa Compañeros también, que es un programa para incentivar el encuentro de, digamos, nuestros alumnos, ya sea virtual o presencial, ya sea que vivan en la misma ciudad o en distintas ciudades, para que puedan compartir los trabajos, los estudios, las tesis, ¿sí? Estamos haciendo un acuerdo con LinkedIn para generar una bolsa de trabajo en las 4 grandes áreas de nuestros doctorados. Estamos organizando para el segundo semestre un encuentro de Red Networking Internacional para todos aquellos que tengan su proyecto personal, para poder encontrar un angel de inversión, o para poder digamos, contactar un socio, o bien para poder discutir con otros profesionales sobre su proyecto personal. Y por último, el programa Yo como Marca es un campus de entrenamiento durante 2 meses, donde trabajamos sobre las habilidades emergentes que comentaba antes, y sobre todo lo que significa el poder personal. Este campus de entrenamiento comienza con un test que se hace para analizar cuáles son los metaprogramas y los motivadores que tienen los que participan, de manera de poder, digamos, ayudarlos a ellos a autoconocerse, porque cuando uno se autorreconoce, primero tiene que autoconocerse. ¿Para qué? Para automotivarse y de alguna manera llegar a ese poder personal que estamos necesitando para hacer un cambio del planeta. Así que esta es la presentación de nuestra universidad y de la red alumni. Y ahora quiero decirle que todos aquellos que quieran participar de la red alumni y tener nuestro certificado de membresía, que lo determina ser miembro, a nuestros alumnos ya le hemos enviado este certificado a todos. Todos aquellos tienen que comunicarse con la licenciada Jimena Molina, que es la coordinadora de la red alumni Futuro Value Global. Acá tienen el teléfono, tienen también la dirección de mail. Saquen una foto todos aquellos que quieran de repente tener su certificado de membresía, si no lo tienen. Sin más, quiero ir a un último video, que es, estamos generando una serie de testimoniales que se llaman Historias de Vida, y quiero mostrarle un testimonial de uno de nuestros alumnos. Perdón. Elegí la universidad porque cuando empecé a explorar propuestas para estudiar el doctorado, encontré que ellos ofrecían una propuesta realmente innovadora, con cero obsolencia y con posibilidad de impacto tangible. Eso me encantó. Mi deseo es impactar en nuestro sistema educativo colombiano gracias a todos los aprendizajes que pueda tener con la UICS. Una de las cosas que más me gustó de este doctorado es que nos ofrece la posibilidad de cursarlo en modalidad remota, online, y eso me parece fundamental, pues no tenemos que desplazarnos, lo que en ocasiones genera fuga de cerebros, sino realmente cursarlo dentro del país, impactando no al finalizar el doctorado, desde mañana que empieza el doctorado. Bien, ahora sí voy a presentar a nuestro ponente del día de hoy, el magíster David Alexander Calderón.
y nos va a hablar sobre el tema validación de una escala de estilo de liderazgo en una institución de educación superior militar, implicaciones para la investigación y la práctica. Para que lo conozcan, antes de darle paso a él, voy a mostrar su semblanza. Magíster David Alexander Calderón Arregui es licenciado en Ciencias Militares e Ingeniero Civil por la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Máster en Dirección y Administración de Empresas por la Universidad Internacional de La Rioja en España. Máster en Dirección, Innovación y Liderazgo de Centros Educativos por la Universidad Camilo José Cela en España. Máster en Dirección y Gestión de la Calidad de Centros Educativos por la Universidad Francisco de Vitoria en España. Doctoranda de Educación Superior Universitaria de la Universidad Austral, Río Negro y Abierta Interamericana en Argentina. Actualmente es jefe de Administración Académica y profesor en la Escuela de Ingeniería Militar del Ejército Ecuatoriano. Antes de presentar a David, para todos aquellos que tengan preguntas, por favor háganla en el chat, yo las voy a leer y al final de la charla del Magíster David Calderón, vamos a hacerle preguntas para que él las pueda contestar. Bienvenido, David, a tu ponencia, así que dejo de compartir y para que puedas compartir y la pantalla es toda tuya. Muchas gracias, ingeniero, muchas gracias con todo. Bienvenidos a todos los participantes que se han dado cita a este ciclo de conferencias internacionales desarrollado por la universidad. El día de hoy vamos a exponerles un poquito acerca de un proyecto de investigación que se desarrolló conjuntamente con la doctora Adriana Marrero y con la magíster Marisol Godoy. Es acerca de la validación de una escala de estilos de liderazgo en una institución de educación superior militar, las implicaciones para la investigación y la práctica. En cuanto a la introducción, muchos autores identifican justamente a que existe una diferencia entre qué es ser un director y qué es ser un líder. Por ejemplo, en el caso de los directores, los identifican que son quienes administran una institución, mientras que los líderes son quienes innovan en el centro. Por ejemplo, los gestores o directores se caracterizan muchas veces por no tener una visión a largo plazo. Muchas veces se enfocan únicamente en los resultados y no se enfocan en los procesos. En este sentido, destaca justamente la necesidad de fomentar el liderazgo, no solamente en las instituciones de educación en general, sino también en las instituciones de educación superior militar, ya que estas llevan similares procesos a cualquier institución educativa, ya sea de educación superior universitaria, y también en las instituciones, en este caso, que van capacitadas para el ejército. En cuanto a las instituciones de educación superior militar, el liderazgo, como les había explicado, también juega un papel importante, tanto en la formación de los futuros líderes, ya que también este liderazgo se ve implicado en la gestión que desarrollan cada uno de los instructores o docentes en las escuelas de formación y perfeccionamiento del ejército, y también, por no decirlo, también en la Universidad de las Fuerzas Armadas, que son contextos similares. Comprender los estilos de liderazgo presentes en este tipo de instituciones militares permite potenciar el liderazgo efectivo y garantizar la excelencia académica y operativa de estas instituciones. Por ejemplo, un autor, Marzo Mostafa, nos indica que el liderazgo educativo es el proceso de influencia que nos permite sobre el personal de estudiantes y la comunidad educativa a través de la movilización de recursos y la creación de relaciones sólidas y duraderas con el fin de lograr los objetivos y metas de la institución educativa. En este sentido, se podrían citar varios autores y todos van a confluir en el mismo sentido, de que el liderazgo influye en muchos aspectos y específicamente en la comunidad educativa y también en los docentes. Y esto, por consecuentemente, se verá reflejado también en la satisfacción de los mismos. Por ejemplo, en algunas investigaciones de autores han demostrado la relación significativa y positiva entre el liderazgo transformacional y la satisfacción laboral de los docentes. En este sentido y en este preámbulo que lo hemos realizado, existe también una necesidad de fomentar y también validar este tipo de instrumentos que nos permitan medir los estilos de liderazgo en este tipo de instituciones.
ya que si bien existen este tipo de instrumentos que han sido utilizados tanto para empresas, organizaciones o también para instituciones, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, pero no han sido enfocadas específicamente en instituciones de educación superior militar, en el caso particular de Ecuador. Por esto es la necesidad de crear justamente este tipo de herramientas o validar también herramientas existentes para adaptarlas a nuestro entorno. Esa fue la finalidad de este proyecto de investigación, el mismo que tuvo como resultado la validación de la escala, y esto también nos permitirá a esta ponencia identificar cuáles han sido sus implicaciones para la investigación y también para la práctica, cuáles son los beneficios de poder contar en este caso para este tipo de instituciones y en qué nos ayudaría tanto para la investigación como por la parte práctica. Aquí quiero primero identificar diferentes criterios. Muchas veces, a veces entendemos que cuando un instrumento es confiable, está bien y nosotros lo podemos aplicar. Sin embargo, los autores destacan en que es importante tener un instrumento tanto válido como confiable. Aquí en esta gráfica nosotros podemos apreciar que un instrumento, por ejemplo, o un cuestionario o una encuesta que nosotros queramos aplicar en cualquier ámbito, y en este caso específico que lo estamos enfocando a la parte de estilos de liderazgo, en el caso de que no sea ni confiable ni válido, nosotros nos va a arrojar resultados, primero, que no nos va a permitir medir lo que nosotros queremos. Y tampoco, en este sentido, la confiabilidad nos indica que el grado en el que la aplicación repetida del instrumento al mismo sujeto produzca los mismos resultados. Y la validez se refiere al grado en el que un instrumento mide lo que se supone que debe medir. En este sentido, como podemos, por ejemplo, en el caso 2, en cuando un instrumento es confiable pero no es válido, podemos nosotros identificar que el instrumento está trabajando bien y los resultados que nos pueden arrojar al aplicar a diferentes personas o a una población están siendo, en este caso, confiables. Sin embargo, se aleja de lo que nosotros queremos medir o de la variable que nosotros queremos medir. Aquí la importancia de poder, como podemos observar, el gráfico 3, en el que nos indica cuándo un instrumento es válido y confiable. Como podemos ver, está prácticamente en el centro. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el instrumento primero está bien estructurado y también mide lo que nosotros queremos medir, que muchas veces ese es el error de muchos instrumentos. En cuanto a los antecedentes, se identifica como el liderazgo la capacidad que tienen los líderes para influenciar en sus seguidores. En este caso, en el caso específico que nosotros vamos a analizar, que es las instituciones de educación superior militar, los seguidores son prácticamente los docentes y el personal que trabaja en este tipo de instituciones. En este sentido, es importante la motivación, el fomento del trabajo en equipo y el mejoramiento de las relaciones interpersonales, lo que permite alcanzar las metas propuestas en la organización. Existen varias teorías que se han desarrollado a lo largo de la historia. Unas de estas son, por ejemplo, la teoría de los rasgos, el liderazgo transformacional y transaccional, la teoría conductista, y existen muchas más que podríamos citar. En cuanto a la teoría de los rasgos, por ejemplo, tenemos muchos autores que se han enfocado en el estudio específico de esta teoría. ¿En qué se enfocan los autores? Se enfocan únicamente en estudiar las características del sujeto, del líder, y relacionar si estas características propias del sujeto inciden en su liderazgo. En este sentido, se identifica que si un líder cuenta con rasgos específicos, sabemos qué puesto podría ocupar, por ejemplo, en una empresa, en una institución. Pero como punto negativo, este enfoque no toma en cuenta a los seguidores ni las situaciones en las que se podrían desarrollar. Hay muchos estudios que se han desarrollado al respecto, lo cual con el tiempo también ha perdido un poco se podría decir, de sustento justamente este tipo de teorías, ya que, como les indicaba anteriormente, no se enfoca también en la parte de situacionales y por eso también ha aparecido otro tipo de teorías. En cuanto a la teoría conductista, esta básicamente se enfoca en el análisis de las conductas de los líderes y la correlación con el liderazgo efectivo. Entonces, en este sentido, nos indica que conociendo las características que predominan en un líder, podemos saber si será exitoso o no. Sin embargo, como un punto negativo, la mayoría de hallazgos resultaron contradictorios y poco claros. Además, el análisis de factores deja fuera muchas variables que influyen en el proceso de liderazgo. Otra teoría que es la teoría de Bast de 1985,
la misma que es la de liderazgo transformacional y transaccional. En este caso identifica dos tipos o estilos de liderazgo. Por una parte, el estilo de liderazgo transformacional, el mismo que busca influir en sus seguidores a través del ejemplo, la persuasión y búsqueda alternativa de resolución de conflictos. Y por otra parte, otro tipo de liderazgo transaccional, que en este que se utiliza más bien la recompensa o el castigo para alcanzar el cumplimiento de un objetivo en una institución. Hay estudios que apoyan este modelo, así como test para evaluar los estilos de liderazgo MLQ. En este sentido, lo que se enfoca es que los líderes transformacionales son muy útiles en situaciones de crisis y los transaccionales en situaciones de calma. Pero, sin embargo, esto variaría de acuerdo al entorno y al contexto de la institución o de la organización. Como punto negativo, se diga que los estilos de liderazgo no son excluyentes. Entonces, en este sentido, por ejemplo, una persona podría desarrollar un estilo de liderazgo transformacional, pero también tener características de un liderazgo transaccional. ¿Pero qué son los estilos de liderazgo? En este sentido, Stoner, en 1996, nos indica que el estilo de liderazgo son los diferentes patrones de conductas que desarrollan los líderes durante el proceso de influencia y dirección de los trabajadores, o en este caso, de acuerdo a los entornos. En este sentido, es importante justamente identificar este tipo de patrones, y lo define, por ejemplo, en este caso, a través de 3 estilos de liderazgo: liderazgo transformacional, el liderazgo transaccional y el liderazgo laissez-faire, que es prácticamente, ¿por qué lo detallo únicamente los 3? Existen varios, existe también el liderazgo autocrático y existen muchos más. Sin embargo, lo he enfocado únicamente en los 3 debido al enfoque del estudio y de la validación que se desarrolló en este proyecto. En cuanto al liderazgo transformacional, el liderazgo transformacional se enfoca, es aquel que promueve el cambio y la innovación en la organización, incitando a los seguidores a que trasciendan sus objetivos personales para lograr el cambio y llegar a niveles de producción que superen lo esperable. En este caso, el líder se identifica por 4 características o dimensiones principales. Por una parte, el carisma, la inspiración y la estimulación intelectual. El carisma consiste en influir en los demás mediante la creación de una visión o proyecto, sustentando las metas individuales de los seguidores y la inspiración, que también es importante. El líder transmite a los seguidores su visión de futuro con el objetivo de involucrarlos en el proyecto de cambio. Una estimulación intelectual, el líder lleva a pensar nuevas soluciones o nuevas maneras de solucionar los diferentes problemas. Y una consideración individualizada, la medida que se caracteriza que el líder se ocupa de cada uno de los miembros de su equipo, mostrando interés. Por otra parte, el liderazgo transaccional se basa en el intercambio de promesas y favores, o como ya habíamos hablado, de una recompensa o castigo. Las dimensiones de este estilo de liderazgo es, por ejemplo, recompensa contingente y la dirección por excepción. Estas dimensiones se han tomado del autor de Castro Solano, debido al proyecto el enfoque de este proyecto. Por su parte, la recompensa contingente se enfoca en que el líder recompensa a su seguidor si está cumpliendo con los objetivos que debía llevar a cabo. Un ejemplo de recompensa puede ser un extra en el salario percibido. Y la dirección por excepción, que tiene 2 formas, la parte activa y la pasiva. Por la parte activa, el líder monitorea de forma constante las actividades que se mantengan dentro de los procesos, y en forma pasiva, el líder actúa castigando, reforzando cuando el error o acierto ocurrieron. Finalmente, el liderazgo laissez-faire, en este caso, se denomina o se lo describe como una ausencia de liderazgo, por la definición y el estilo más ineficaz e inactivo. En este sentido, se los ubica a los líderes que tienen un liderazgo pasivo, que no desarrollan justamente o no dirigen. En cuanto a la metodología, una vez que hemos ya realizado el enfoque de esta investigación, la metodología desarrollada para la validación de este instrumento de estilos de liderazgo tuvo un enfoque cuantitativo de alcance descriptivo, porque se busca describir cómo se desarrolló el proceso de validación, y un estudio no experimental de diseño de corte transversal, ya que los datos fueron tomados en un tiempo específico. La recolección de datos fue la técnica de la encuesta con el instrumento seleccionado, que fue el de estilos de liderazgo de los directivos, propuesto por Castro Solano 2007. La muestra fue de tipo no probabilística, de tipo intencional, y se tomó a los instructores de la Escuela de Ingeniería Militar, en este caso a un número total de 44, que son los que han pasado o estaban en ese momento cuando se realizaron las pruebas, los que habían tenido mayor tiempo en la institución, en este caso, en este tipo de instituto,
debido a que son quienes nos pueden dar una mayor información de la parte real de lo que está sucediendo y con esto reduciendo el sesgo que se podría generar en la toma de datos. En cuanto al proceso de validación, primero se partió de la selección, basados en el autor de Sánchez y Echeverry 2004, se basó en la selección de la escala, la traducción, pruebas preliminares para realizar los ajustes, pruebas de validez, pruebas de confianza y determinación de la utilidad. Para la selección de la escala se identificaron y se realizó una revisión bibliográfica de cuáles son los instrumentos que existen actualmente en cuanto a la literatura, pero se enfocó también con una particularidad que hayan sido aplicadas de contextos militares. En este sentido, se identificó que el cuestionario de estilos de liderazgo CELID Forma S, propuesto por Castro 2007, nos define justamente en su investigación de estilos de liderazgo, contexto y cultura organizacional, que este fue empleado justamente para tanto una población civil y una población militar, y de igual forma la fiabilidad de estos instrumentos fueron favorables. Una vez enfocados en esto, vamos a partir identificando cuál fue el instrumento en este caso que se validó, que fue el de Castro Solano, el mismo que se caracteriza por tener 34 ítems de 3 dimensiones, que eran 7 subdimensiones. ¿Cuáles son las 3 dimensiones? Fueron los 3 estilos de liderazgo que ya hemos revisado anteriormente: liderazgo transaccional, liderazgo transformacional, liderazgo laissez-faire. Este tipo de cuestionario se caracteriza por ser una escala de tipo Likert, en el que 1 es totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo. Aquí en esta gráfica podemos observar cómo se realizó la operacionalización de las variables de esta escala, tanto para las diferentes dimensiones, como habíamos visto los 3 tipos de dimensiones, cuáles son las subdimensiones. Esto se basó de igual forma en la literatura y en la propuesta de este autor. Se identificaron cuáles son los indicadores que nos permiten de identificar cada una de estas características, y también se les asociaron con cada uno de los ítems del instrumento de acuerdo a la propuesta del autor. El segundo paso, una vez que se seleccionó, fue la traducción. ¿En qué consiste la traducción? De acuerdo a este autor, nos indica que la traducción es la adaptación también, primero por una parte del idioma y por otra parte la parte de la cultura en la que se va a emplear el cuestionario. En este sentido, por la parte al estar este cuestionario en español, no fue necesario hacer una traducción diciéndolo de idioma, ya que fue comprensible para el público objetivo. Y de igual forma, lo que se seleccionó al personal para que lea y identifique si este cuestionario era comprensible y entendible, por lo cual no hubo inconvenientes. Posteriormente se pasó a las pruebas preliminares para realizar diferentes ajustes. En este caso, para identificar si era necesario. ¿Cuál era la finalidad? De identificar los grados de comprensión de los ítems, la ambigüedad, la frecuencia de las respuestas, la restricción de rango de respuestas y también la utilidad de la escala, el tiempo que se demoraban también en completar, si es que necesitaban ellos tener un entrenamiento previo para contestarlo o si era fácilmente entendible, las características del formato del instrumento, lo cual fue favorable ya que en la aplicación se pudo tomar los datos, el personal, que en este caso la muestra seleccionado, no tuvo inconvenientes al ser aplicados este tipo de escala, lo cual fue favorable. Posterior a esto, lo que nos permitió también es realizar un procesamiento de estas datas, hacer un análisis descriptivo, estadístico, en el cual se identificó cómo se percibe en este caso en la institución planteada. En cuanto a la dimensión que se prevaleció es del carisma con 4.46, seguido de el resto de dimensiones. Aquí esto también lo que nos permite identificar en cuanto a la escala es que está midiendo se tuvo valores tanto de 5 como de 1 y de 3 también. O sea, se tuvo una variabilidad en cuanto a los valores. En cuanto al estilo de liderazgo transaccional, el que prevaleció fue la recompensa contingente con valor de 3.36, seguido del resto de dimensiones. En cuanto al estilo del liderazgo laissez-faire, en este caso, de igual forma se tuvo los diferentes valores, sin embargo, se apreció que puede ser bajos en este caso. Se realizó una comparativa de los estilos de liderazgo en esta institución específica y se identificó que el liderazgo transformacional es uno de el estilo de liderazgo que predomina en esta institución, seguido del liderazgo transaccional y el estilo de liderazgo laissez-faire. Muy bajo el estilo de liderazgo laissez-faire, ya que como habíamos comentado anteriormente, es prácticamente la ausencia de liderazgo.
Entonces, en este sentido, se puede definir que en esta institución específica los líderes motivan a su personal para que se sigan superando a través de alcanzar sus metas personales, pero también las metas profesionales y las de la institución. Posterior a esto se pasó a las pruebas de validez. Se realizaron la validez de contenido. Esta fue desarrollada a través de juicio de expertos. ¿Cuál fue el objetivo? Es observar la validez justamente del contenido, comprobar si los ítems que conforman cada uno recogen información válida según los objetivos y los subcomponentes establecidos, ya que como habíamos hablado anteriormente, no solamente es válido cuando los ítems o las diferentes preguntas me permiten alcanzar lo que yo quiero medir o evaluar lo que yo quiero medir. Facilita la comprobación sobre si los elementos integrantes del instrumento resultan adecuados y suficientes, y identificar los ítems sin incluir o han existido otros cuyo contenido no aporta. En este sentido, a través del juicio de expertos, se basó esta investigación en el autor Hernández Nieto, 2002, el mismo que nos identifica 7 criterios específicos, los mismos que se detallan en la diapositiva, como son pertinencia, respuesta corta, distractores, 7 total. En este autor nos define que son 5 los criterios que se debe, en este caso, el juez experto evaluar, que es inaceptable, deficiente, regular, bueno y excelente. Esto se lo desarrolló a través de un Google Form, se aplicó al personal, a 8, en este caso al personal de la institución, específicamente de la Escuela de Ingeniería, que evalúen este tipo de instrumento y que identifiquen cuál es su percepción en cuanto a estos criterios. Al final se procesaron todos estos datos del juicio de expertos y se calculó el coeficiente de validez de contenido, el mismo que alcanzó un valor de 0.781, lo cual representa un coeficiente de validez y concordancia que caen dentro de lo aceptable, por lo cual ya nos da muestras de que este instrumento es válido al aplicar la validez de contenido. Sin embargo, profundizando un poco más, se pasó a la validez de constructo. Esta se basó en el análisis factorial desarrollado para cada uno de los estilos de liderazgo que tiene la escala. En este caso, por ejemplo, se pudo identificar, como vemos, en cuanto a las pruebas de KMO y de Bartlett, un valor de 0.851 superior a 0.5, lo cual nos indica que podemos nosotros utilizar el análisis factorial exploratorio para poder analizar en este tipo de instrumento. Se identificaron cada uno de los componentes que se tenían inicialmente en el instrumento y se lo comparó con el análisis estadístico desarrollado en SPSS, lo cual, como podemos ver en la gráfica, en la parte izquierda se asociaron cada uno de los componentes. Por ejemplo, el componente 1 se asoció a las diferentes subdimensiones, como por ejemplo, en el caso del componente 1, se lo asoció con la estimulación intelectual y la inspiración. En el caso del componente 2, con el carisma que que es promover un ambiente de confianza y de respeto, en este caso 2 ítems. Y en cuanto a la consideración individualizada, como podemos ver en este caso específico, coincidieron todos los ítems y todas las dimensiones, lo cual nos muestra que lo estamos midiendo, prácticamente los ítems están midiendo la dimensión que queremos medir. A la parte de derecha nosotros podemos observar justamente la escala total. Y en cuanto al estilo de liderazgo transaccional, de igual forma se obtuvo un KMO de 0.651 superior al 0.5 que habíamos analizado anteriormente, lo cual nos indica que este tipo de estudio puede hacérselo a través de análisis factorial. Lo que corresponde a las pruebas de esfericidad de chi cuadrado también nos indican que estas dimensiones tienen correlación, lo cual es favorable. Por su parte, la significancia también nos da paso a este tipo de estudios. En cuanto, de igual forma, en este caso, en lo planteado en el autor, se identificó que las dimensiones planteadas por el autor eran 2, el recompensa contingente y la dirección por excepción. En este caso, de igual forma, se comparó los valores obtenidos en la matriz de componentes rotados y solo los comparó con las dimensiones ya existentes, por lo cual, como podemos observar en la diapositiva, se asociaron correctamente cada uno de los valores con la dimensión que se tenía. Aquí, por ejemplo, nos aparece también un tercer ítem, o podríamos hablar de una tercera dimensión. Sin embargo, como podemos ver, los valores son demasiadamente bajos, ya que en el caso, por ejemplo, del componente 3,
Los que podrían ser aceptables son los que son mayores a 0.5, los cuales tendríamos 2. Sin embargo, para que podamos nosotros tener una dimensión o en este caso una subdimensión, nosotros necesitaríamos de 3 ítems específicamente para poder construir una nueva dimensión. En cuanto al estilo de liderazgo laissez-faire, prácticamente se tuvieron valores similares. Cada uno de los ítems se asociaron a la dimensión planteada, lo cual también nos indica al realizar, tanto para los 3 estilos de liderazgo, que se observan cargas factoriales altas y significativas en los componentes correspondientes a las dimensiones de los estilos de liderazgo. En este sentido, se obtuvo cargas altas en los componentes correspondientes, como pudimos ver en las diferentes gráficas, y una relación positiva entre los ítems y sus respectivas subdimensiones. También, por otra parte, en cuanto a la validez discriminante, la matriz de componentes rotados mostraron una estructura en que los ítems se agrupan en los componentes correspondientes a sus dimensiones específicas. Los ítems de cada dimensión tienen a carga más fuerte en su propio componente o dimensión ya establecida y presentan cargas relativamente bajas en otros componentes. Adicional a esto, se llevó a cabo también una validez de criterio para identificar si existe correlación en cada una de estas dimensiones o estilos de liderazgo, lo cual, como podemos ver en la gráfica, existieron 2 tipos de correlaciones, tanto positivas como negativas, lo cual respalda los hallazgos de validez de criterio concurrente, la escala de liderazgo, ya que se observan correlaciones, como les indico, tanto en cada una de las dimensiones. Por su parte, el liderazgo transformacional y el liderazgo transaccional sugiere una asociación entre ambos de enfoque de liderazgo positiva, mientras que el liderazgo transformacional con el estilo de liderazgo laissez-faire sugiere una relación opuesta o negativa. Se avanzó una vez definido las pruebas de validez, se procedió a las pruebas de fiabilidad y confiabilidad. En este caso se utilizó el análisis de alfa de Cronbach, el mismo es que se alcanzó un valor de 0.876, tanto para el instrumento como para los diferentes ítems, como podemos ver en la tabla desarrollada. Lo cual, esto ya nos indica, por una parte, lo que habíamos analizado anteriormente, que este instrumento es válido y también confiable, que era lo que se buscaba en esta investigación. ¿Cuál es la utilidad que se puede dar en este caso a esta investigación? Los hallazgos sugieren que el instrumento utilizado en este estudio es consistente con los estudios previos en términos de confiabilidad y validez. ¿Cuáles son los estudios previos? Los estudios, las investigaciones en las que se desarrollaron y aplicaron este tipo de instrumento, que en el caso específico fueron en una institución de Argentina y en este caso específico de esta investigación desarrollada en Ecuador. Se ha demostrado que el instrumento de medición de estilos de liderazgo utilizado en este estudio es confiable y es válido, lo que convierte un instrumento útil para futuras investigaciones sobre estilos de liderazgo en otras instituciones de educación superior militar y también en otros contextos. Los resultados de este estudio pueden ser de gran ayuda para las instituciones de educación superior en general y específicamente en las instituciones de educación superior militar que buscan fortalecer justamente los estilos de liderazgo, ya que se puede utilizar este instrumento para poder ir midiendo el tipo de estilo predominante en la institución y a partir de eso poder generar planes de acción que puedan mejorar o orientar el estilo de liderazgo de los directivos, de todo el cuadro directivo, en para poder mejorar también la satisfacción de los docentes y por ende la calidad educativa en una institución. Se podría también realizar, sin embargo, de acuerdo a específicamente al tomarse esto en la Escuela de Ingeniería Militar como caso de estudio específico, el estudio servía justamente para la institución de educación superior militar para este contexto, que es en el caso de las escuelas de formación y de perfeccionamiento del ejército, ya que prácticamente resultó válido y confiable. Sin embargo, si nosotros queremos escalar o también que sea generalizar estos resultados, necesitaríamos aplicar también a otro tipo de estos institutos para ratificar los resultados obtenidos en esta investigación. Lo cual esto nos permitirá verificar la aplicabilidad y la generalización de los resultados obtenidos. En cuanto a las conclusiones, los resultados muestran que el coeficiente de validez y de contenido alcanzó un valor de 0.781, que fue lo que vimos, por lo cual ya nos dio muestras de validez en cuanto al contenido que caen dentro de lo aceptable. En cuanto a la validez de constructo, se pudo analizar la validez convergente y la validez discriminante, respaldando, como identificamos en las diferentes gráficas, que cada uno de los ítems se asocia a su dimensión específica.
Y en cuanto a la validez de criterio, se pudo identificar las diferentes correlaciones entre las dimensiones de este estudio, de este instrumento. El instrumento alcanzó, en cuanto a la confiabilidad, alcanzó un coeficiente alfa de Coleman superior a 0.876, tanto para el instrumento como para los ítems, lo que nos indica una alta fiabilidad. En conclusión, el instrumento de medición de estilos de liderazgo utilizado en este estudio se puede definir que es confiable y válido para ser aplicado en este tipo de instituciones. Muchas gracias. Muy bien, David, muchas gracias. Excelente presentación. Hay algunas preguntas. La que hace Alexander Ulloa Chaverri nos dice, ¿crees que el liderazgo consiste en hacer mejores a todos? Justamente, si nos enfocamos en los diferentes estilos de liderazgo, doctor, lo que podemos ver es que, por ejemplo, en el caso del liderazgo transformacional, sí implica ser mejores a nuestros seguidores, ya que como podemos ver, es incentivar, motivar, en este caso sería a los docentes de las instituciones para ser mejores y alcanzar tanto los objetivos personales como institucionales. Sin embargo, no podemos olvidar que no es el único estilo de liderazgo, ya que puede haber situaciones específicas en que los líderes se caractericen por ser, por ejemplo, características de liderazgo transaccionales, como pudimos apreciar. En este caso, el líder se caracteriza tanto ya sea por recompensas o castigos. Entonces, existen diferentes estilos de liderazgo. Si hablamos de un liderazgo transformacional, se enfoca específicamente en hacer mejor a las personas. Sin embargo, existen otro tipo de estilos de liderazgo que no podrían ser efectivos también en una institución, sin embargo, que podrían, de acuerdo al contexto, ser aplicados, pero tendrían otro tipo de implicaciones. Perfecto. Otra pregunta, esta la hace Guillermo Erazo desde Chile. ¿Qué opinión le merece un liderazgo de alto nivel, aquel que cuenta con las competencias necesarias en las organizaciones hoy en día, no necesariamente jerárquicas, aquel líder con voluntad profesional y humildad? Me parece una observación acertada, ingeniero, ya que como pudimos ver en el caso de un director, es específicamente cuando hablamos de la diferencia al inicio entre las diferencias de qué ser un director y en qué ser director o gestor y en qué ser un líder. Entonces, como podemos ver, en el caso del director específicamente se enfoca únicamente en los resultados. Sin embargo, en el liderazgo va mucho más allá. Se enfoca más en conocer a las personas, en fomentar justamente, motivarlas, en desarrollarlas a cada una de ellas para alcanzar los objetivos también profesionales y personales también de cada uno. En este sentido, el liderazgo no solamente está en cuanto a la jerarquía que se podría decir, porque también el docente en una institución de educación también puede tener su liderazgo y ejerce su liderazgo, por ejemplo, en las diferentes cátedras o en las diferentes asignaturas que dicta, y también el liderazgo que se influye en cuanto a sus alumnos también. Entonces, el liderazgo no solamente nos indica que puede ser una jerarquía o una relación, sin embargo, viene a ser una característica de la persona en este caso. Muy bien. Hay otra pregunta más, la está haciendo Luis Vallejo. ¿Qué diferencia hay entre liderazgo y autoridad? Ya, por una parte, la autoridad se enfoca en algo ya prescrito, específicamente de dar disposiciones, de dar órdenes. Eso es una autoridad que lo tiene, por ejemplo, por lo general puede ser una autoridad legal, que se diferencia mucho del liderazgo, porque uno puede tener la autoridad legal sin liderazgo. Puede disponer, hacer las cosas sin un liderazgo efectivo. En cambio, ¿cuál es la diferencia de un líder? Que el líder se preocupa de sus seguidores, como vimos anteriormente. Él se preocupa cómo se sienten sus seguidores y busca justamente que ellos alcancen sus metas y alcancen las metas de la institución. Entonces, por su parte, en conclusión, la autoridad se define justamente en este tipo de poder, ¿no es cierto? Mientras que el liderazgo se enfoca en transformar a las personas. Magnífico. Andrés Vasconés nos dice, ¿consideras que dentro de la estructura militar se puede tener la libertad de generar proyectos y ser un investigador independiente o existen restricciones debido a su jerarquía, su estructura jerárquica e intervención del Estado?
Por mi parte, yo considero que existe una amplia apertura en el sentido de que son organizaciones, en este caso específico de instituciones de educación superior, que en toda institución de educación lo que se va a buscar es la calidad y la mejora continua. En este sentido, el implicar este tipo de proyectos, y en este caso, por ejemplo, este tipo de, no solamente de estilos de liderazgo, sino también se podría medir clima organizacional o muchas variables relacionadas con este contexto, que permitan justamente mejorar la calidad de las instituciones, en este caso de educación superior, ya que esto se verá relacionado y como fruto total en la satisfacción primero de los docentes y después en el rendimiento también de los alumnos y también, ¿por qué no?, en su satisfacción también. Bien, otra pregunta más por aquí es, habló de KMO y de un alfa Cronbach y cómo lo relaciona para contrastar los datos. Ya, en cuanto al alfa de Cronbach nos dio un valor aceptable, ya que nos dio un valor de 0.786, el cual a partir de, los doctores nos indican que a partir de valores de 0.7 nosotros ya podemos considerar a un instrumento que es confiable. En este caso, por ejemplo, al ser este valor superior a este valor que nos indican los autores, por una parte ya nos está dando muestras de confiabilidad. Sin embargo, como vimos, por la parte en cambio de validez, el KMO que mencionaba anteriormente, lo único que nos indica en este sentido es que nos da paso para poder hacer el análisis factorial. No, el KMO por sí solo no nos indica si el instrumento es válido. Sin embargo, nos da paso para nosotros trabajar en análisis factorial y una vez desarrollado este análisis factorial, nosotros pudimos identificar que cada uno de los ítems se asociaba a las dimensiones preestablecidas. Bien, otra pregunta. ¿Se requiere ser líder para iniciar proyectos de investigación? Considero que sí se requiere ser líder para cambiar, para mejor. Nosotros, el liderazgo se enfoca en mejorar las cosas. En este sentido, considero que sí se necesita ser líder, en este caso, por ejemplo, para poder desarrollar un tipo o para poder liderar justamente proyectos de investigación que vayan encaminados a la mejora de las instituciones, no solamente de educación superior, sino también a las organizaciones en cada uno de sus contextos. Bien, hay varias preguntas. ¿Cuál es la novedad científica del estudio, dado que la temática ha sido abordada desde una visión metodológica? Dice Belkis Amelia Tamicha Ortega. Ya, en cuanto a la variedad, por ejemplo, podemos identificar que en este tipo de instituciones que son las escuelas de formación y perfeccionamiento, no se han desarrollado este tipo de investigaciones específicas en cuanto a estilos de liderazgo relacionado a los directivos. En este sentido, como pudimos ver durante la presentación, esta investigación, ¿qué nos aporta? Nos da ahora ya un instrumento válido y confiable y adaptable a nuestro entorno, porque nosotros podríamos utilizar varios, sin embargo, si nosotros no está adaptado a las condiciones y al entorno en el que se va a aplicar en este entorno cultural, que es en la parte militar, podríamos tener resultados que no son los adecuados. Lenin Ismael Canales Rodríguez nos pregunta, ¿un líder puede anteponer sus propias necesidades ante las del grupo? Por lo general, un líder se enfoca por prevalecer las necesidades también, tanto sus necesidades como también las del grupo. Ahora, si hablamos de, esto sería entrar un poquito más en los diferentes estilos de liderazgo, en que sí existen, por ejemplo, un tipo de liderazgo autoritario, hablemoslo así. Este estilo de liderazgo autoritario, que no fue parte de ese estudio, sí podría enfocarse justamente en prevalecer sus necesidades específicas antes que la de sus seguidores. Magnífico. Rodríguez Rivas Paz nos pregunta, ¿cómo aplicar el paradigma del liderazgo cuántico sobre la base de la innovación educativa a nivel superior, integrando ejes transversales participativos paramilitares y civiles de América Latina? Ya, nosotros podríamos aplicar justamente ejes transversales. Primero, este instrumento nosotros fue aplicado ya en un entorno militar de Argentina. En este caso, nosotros lo validamos y fue aplicado en un entorno militar de Ecuador. En este caso, se podría generar, como podemos ver, instrumentos que no solamente sean en casos específicos de una institución propia o de un país específico. Se pueden generar proyectos o este tipo de instrumentos que pueden servir no solamente para este país, sino pueden generar proyectos para otros países.
en este caso, por ejemplo, podrían ser países de América Latina o también otros países que puedan tener este tipo de necesidades de investigación. Bien. Nelson Aníbal Borja Sánchez nos pregunta o nos comenta: fui militar y sé cómo se maneja la jerarquía dentro de la institución. Ahora trabajo en una institución educativa en la vida civil. ¿Qué instrumentos castrenses se puede utilizar para educar a los jóvenes dentro de las instituciones civiles? Ya, en cuanto a instrumentos para educar, primero no fue objeto de este estudio, como vivimos anteriormente. El objeto principal de este estudio fue la validación de este tipo de escalas. Sin embargo, se puede adaptar metodologías ya empleadas en estudios previos. Una parte de lo que se realizó en esta investigación, por ejemplo, fue la revisión bibliográfica, que nos permite, por ejemplo, también la revisión bibliográfica nos permitió establecer una metodología realizada por otros autores y aplicadas en este caso para este tipo de investigación. En este sentido, para el caso específico de las instituciones de educación superior o del entorno educativo, nosotros podríamos investigar diferentes metodologías que han sido aplicadas en otros entornos para llevarlas justamente a nuestro campo educativo y el objetivo general, que es mejorar en sí la enseñanza. Ok. Nivaldo Pantaleón nos dice: ¿usted considera que las instituciones de educación superior están preparados para formar líderes preparados para conducir procesos sin ser autoritarios ni hegemónicos? Por lo general, los estudios de liderazgo no son recientes en sí. Sin embargo, por lo general no nos preparan para ser líderes en la institución de educación superior. Nos preparan la estructura o el mecanismo de estudio. Nosotros muchas veces no está orientado en esa finalidad. Sin embargo, incentivar programas de liderazgo también, no solamente en directivos, sino también en docentes y alumnos, sería una buena estrategia para nosotros a futuro poder contar con líderes que van a prestar su contingente en la sociedad, en las diferentes carreras que ellos siguen. Otra pregunta que vino por aquí es Grace Espinosa. El liderazgo transformacional debe considerar 4 dimensiones significativas: propósitos, persona, estructura, cultura. ¿Qué aconsejaría usted abordar con inteligencia artificial en una investigación pedagógica? Ya, ahora, como podemos ver nosotros, la inteligencia artificial nos permite también aplicarse y ahora ya en entornos educativos, específicamente en cuanto al liderazgo. Por ejemplo, podríamos analizar las diferentes estrategias que han sido utilizadas o cuáles serían las recomendaciones en este caso para fomentar líderes dentro de las aulas y también dentro de las instituciones en este caso específico. Un asistente anónimo nos dice: ¿este tipo de herramientas se puede utilizar para la selección de personal en empresas u organización? Efectivamente, dentro de este tipo de estudio, el desarrollado y presentado en esta ponencia fue la de percepción por parte de los docentes. ¿Qué quiere decir los docentes cómo perciben a sus directivos? Sin embargo, también Castro Solano nos presenta otro tipo de escala, la misma que es de autopercepción, en la cual el líder, en este caso la persona, se autoevalúa en cuanto a las diferentes dimensiones. Las dimensiones son similares, lo que cambia aquí en este sentido de las preguntas. ¿Qué me permite, por ejemplo, en este caso a las organizaciones o instituciones, es contar también con este tipo de instrumentos como para poder aplicarse, por ejemplo, en un proceso de selección y ya definir desde un inicio qué tipo de liderazgo predomina en este tipo de persona, lo cual puede ser muy favorable con los objetivos de la institución y de la organización. Susana Estrella nos pregunta: el liderazgo no solo debería ser en la educación superior militar, sino en toda la educación militar. Perfecto, o sea, estoy muy de acuerdo en este caso específico. Se abordó el liderazgo en instituciones de educación superior. Sin embargo, ¿qué también nos da riendas de o lo que se alcanzó las implicaciones de esta investigación? Es que también puede ser desarrollado en los diferentes niveles, no solamente superior, sino también en los diferentes, en nivel secundario, y en los diferentes niveles nosotros podemos aplicar este tipo de instrumentos para medir los estilos de liderazgo. Entonces es una recomendación muy favorable que pueda expandirse, y eso sería en sí trabajo a futuro que pueda ser utilizado también en los diferentes niveles de educación.
Diferencia entre liderazgo y espíritu de cuerpo que nos sirva para la vida cotidiana, dice, pregunta Jorge González. Ya por una parte tenemos que entender que el espíritu de cuerpo nosotros es cuando el espíritu de cuerpo se podría definir como una dimensión en sí dentro del estilo de liderazgo como trabajo en equipo. En sí, el liderazgo compone prácticamente sus dimensiones. Se podría decir que el espíritu de cuerpo es necesario dentro de un líder transformacional. Y también se caracteriza en este caso de estudios también aparece otro tipo de estilo de liderazgo, por ejemplo, el liderazgo colaborativo, el cual se enfoca justamente en que todos los miembros de una institución, miembros de una organización, trabajen justamente en equipo y con espíritu de cuerpo específicamente, que el uno apoye al otro. Y se fundamenta o se fomenta específicamente el apoyo y la consideración entre cada uno de los miembros de un grupo. Ok, Natacha Fierro pregunta, ¿cuál es el paso siguiente con los resultados de su investigación como aporte técnico, científico y social? El paso siguiente de esta investigación, como le presenté en las conclusiones, sería poder aplicar también, acoger otro instituto, porque hablando así, el ejército ecuatoriano en este caso específico tiene varios institutos de educación militar, de perfeccionamiento y de capacitación del personal militar. En este caso, el paso siguiente podría ser utilizar este tipo de escalas y aplicarlo en otro tipo de instituciones para generalizar este tipo de instrumentos. Y a futuro también lo que se podría utilizar es este tipo de instrumentos en una institución de educación superior militar, por ejemplo, en el caso específico de la Universidad de las Fuerzas Armadas, lo cual es objeto es parte de este proyecto en general. El proyecto general es poder medir y evaluar los estilos de liderazgo y clima organizacional en la Universidad de las Fuerzas Armadas de esto, que también puede recaer en implicaciones a nivel de varias instituciones de educación superior a nivel nacional y también internacional. Bien, vamos a la última pregunta. Aníbaldo Pantaleón nos dice, ¿usted cree que los resultados que puedan obtener los estudiantes en el ámbito académico pudieran estar en alguna medida relacionadas con el estilo de liderazgo que estén utilizando los profesores? Efectivamente, existen varios autores que definen una relación existente entre el estilo de liderazgo de los docentes y también en el rendimiento y la satisfacción, por ejemplo, de los alumnos. Entonces, esto variará de acuerdo al entorno específico. Aquí la necesidad, por ejemplo, de realizar justamente este tipo de estudios correlacionales en el que nos permite identificar cómo se relaciona por ejemplo, aquí viene otro tipo de implicación que podría utilizarse. Utilizar este tipo de instrumento justamente en el aula y medir también por su parte el rendimiento de los alumnos o la satisfacción. Desarrollar estudios correlacionales para determinar cómo se relacionan este tipo de variables, ya que al tener una correlación alta implicaría que la una implica en la otra. Bueno, sí, ahora llegamos a la última pregunta, y esta es la última, voy a leer. Alex Trujillo, ¿se podría utilizar este instrumento dentro de la Escuela Superior de Policía y cómo mejoraría esto? Ya, en el caso específico de la Escuela Superior de Policía, primero, como vimos inicialmente, lo que debería desarrollarse se podría basar en la metodología desarrollada en esta investigación, pero adaptarla al entorno específico de esta institución, porque como vimos en un inicio, es necesario nosotros adaptar al entorno cultural en el cual se va a aplicar este tipo de instrumentos, ya que no en todos puede entenderse una pregunta de la misma manera, por lo cual es necesario aplicar este tipo de metodología para validar específicamente, adaptarla al entorno específico y después será una herramienta útil para poder evaluar los estilos de liderazgo en este tipo de instituciones. Perfecto, David. Por favor, si podés dejar de compartir, pues tengo que compartir yo la parte final. Gracias. Bien. Después de esta magnífica conferencia o esta ponencia, vamos un poco a qué nos espera en los próximos días. Los próximos eventos del ciclo de conferencias internacionales WIC 2023 continúan con el magíster Kevin Marlow Jiménez Villavicencio, con internacionalización de las universidades, caso UNL, Universidad Nacional de Loja, el miércoles 14 de junio,
y la magíster Ángela María Rubiano Bello, que ustedes la conocieron en el video Historias de Vida. El jueves 29 de junio, digamos, va a estar hablándonos sobre mentalidad de crecimiento, clave para la innovación educativa. Jueves 29 de junio, 18 horas México, como siempre, 19 horas Colombia, Ecuador. Todos los que han participado en este evento van a recibir dentro de los 5 días hábiles su certificado de participación. En caso de que no lo reciban o bien esté mal su nombre y apellido, nosotros ponemos el nombre y apellido de cómo se registraron. Comunicarse con la licenciada Jimena Molina, coordinadora de la red Alumni Futuro Bayou Global, a este teléfono y a esta dirección de mail. Ahora sí, llegando al final, le agradecemos al magíster David Calderón la excelente ponencia, a todos los que participaron, las preguntas tan inteligentes, bien contestado por nuestros ponentes, y los invito, y como siempre lo digo, es muy importante para nosotros conocer cómo evalúan, a una evaluación que se va a abrir en el momento que yo cierre esta ponencia de nuestro magíster, y la idea es que ustedes nos pongan y nos evalúen. Es decir, para nosotros es importante que nos digan dónde tenemos que mejorar, más que nos digan que lo hicimos muy bien. Es decir, uno mejora con las fallas que nos detectan y, digamos, no mejoramos cuando nos dicen que está todo bien. Así que quiero terminar como termino todos estos eventos. Lo importante es que sean felices en su vida. Muchas gracias por participar. Muy buenas noches, Latinoamérica. Y ahora sí, por favor, hagan lo que tengan que hacer con la encuesta.